Gloria a Dios, Dios los bendiga. Gracias a Dios porque podemos alabarle, adorarle y vamos a la palabra de Dios en este día. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos, que el Altísimo Dios Todopoderoso los bendiga. Qué bueno que estamos reunidos delante de la presencia del Señor. Y hoy vamos a estar hablando de los enemigos de la familia de Dios. Amén. Para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4, versículos 9 al 12. Amén. Hoy el tema es las armas que utiliza nuestro enemigo Satanás para destruir a la familia de Dios. Vamos a ver que la familia de Dios siempre va a ser atacada. Ha sido atacada desde el principio y más en los tiempos que estamos viviendo. Estamos tocando el tema general, cómo formar parte de la familia de Dios. Amén. Entonces vamos a Génesis 4, 9, dice así la palabra de Dios. Mas Jehová, mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le hace una pregunta a Dios, a Adán, al hombre. ¿Has comido? Otra pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pregunta a Dios, aunque él ya lo sabía. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, el primer ataque que registra la Biblia por parte de Satanás está registrado aquí en el libro de Génesis, en los inicios de la humanidad, ahí en el huerto del Edén, en el periodo de la dispensación, llamado el periodo de la inocencia. El hombre, bueno, cuando digo hombre me refiero al varón y a la varona, amén, al hombre, la mujer, esa palabra hombre se refiere a ambos sexos. Estaban en el tiempo de la inocencia, no había pecado todavía en sus vidas. Dios les había prohibido comer de un árbol, solamente de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y miren que ellos, tanto el varón como la varona, tanto Adán como Eva, no fueron atacados por la serpiente antigua, que es Satanás disfrazado Satanás disfrazado de una serpiente. No fueron atacados en forma individual o en forma separada. Ellos fueron atacados y engañados como lo que representaban. Ellos representaban a una familia. Amén. Así fueron atacados. Ese es el primer ataque registrado a la familia en la Biblia. Aunque, fíjense nada más, aunque Eva fue la primera en desobedecer a Dios, la mujer, la varona, Dios llamó en primer lugar a Adán a rendir cuentas de la decisión de desobediencia o de desobedecerle a él que ellos habían tomado, ya que Adán era el responsable de la primer familia humana. Adán era el responsable de la familia de Dios, recientemente creada en ese momento, creada a la imagen y semejanza de Dios. Dios es una familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Dios nos creó a su imagen y semejanza como una familia. Por eso fueron llamados a cuentas los dos como familia. Y en primer lugar, como veremos más adelante, pues fue llamado Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable de esta familia. Amén. Él tenía la autoridad. La mujer fue creada como una ayuda idónea para el hombre, fue creada de la costilla de Adán. Amén. Y fue traída por Dios mismo delante de Adán. Entonces, aquí vemos las consecuencias que fueron destructivas para la primer familia de la creación. Aquí vemos que se dio el primer pleito familiar, ¿sí? Al justificarse Adán y le echó la culpa, pues ¿a quién creen que le echó la culpa a Adán? Pues a Dios mismo, ¿sí?
le dijo, pues la mujer, ¿verdad?, que tú me diste, no quiso tomar su responsabilidad. Adán le reclamó a Dios, le quiso echar la culpa a Dios, se justificó delante de Dios. Es que la mujer que tú me diste me hizo pecar, me engañó, ¿sí? Entonces, Satanás enfoca su primer ataque para engañar al hombre, enfocando todas sus baterías ¿a qué? A destruir a la familia creada por Dios a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre dentro de una familia. ¿Para qué? Para poderlo bendecir integralmente, para que estuviera completo. Dios había dicho ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Dice, y Dios lo hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, ya que dijimos, pues Dios en sí mismo es una familia. Dios Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios dijo al principio, al crear el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Y ahí se creó la primer familia. ¿Para qué? Para que fuera una familia feliz. Gloria a Dios. Entonces, la familia conforme Dios la creó y que es la base de la sociedad humana, sigue siendo atacada en estos últimos días que estamos viviendo, en estos postreros días. Y es atacada todavía de una forma más tremenda, más feroz. Dice ahí la palabra, que en los postreros días serían tiempos feroces, serían tiempos peligrosos, escribió Pablo a Timoteo, que sin piedad alguna, ¿verdad?, por la misma serpiente antigua que es Satanás, sigue atacando a la familia. ¿Para qué? Para destruirla, para desintegrarla. Simple y sencillamente porque Satanás odia a la familia, odia la obra de Dios que es la familia, y que la familia ha tenido la bendición de poder ser redimida por medio de la sangre de Cristo. Por eso nos odia Satanás, por eso nos odian sus seguidores, que son los demonios, y por eso nos odian sus huestes también terrenales, que no conocen a Dios, que viven en rebeldía y que están en contra de Dios. Así lo escribió en su segunda carta el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que en los postreros días habría hombres, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia de Cristo, que serían, ¿qué?, amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin afecto natural. Aquí podemos ver varios aspectos que tienen que ver con la familia. Amadores de sí mismos, o sea, que se aman a ellos mismos antes que a su familia. Son desobedientes a los padres. Aquí vemos otra consecuencia del pecado, los hijos que son desobedientes a los padres. Y dice, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir esa palabra, sin afecto natural? Bueno, esa palabra viene del griego astorgos, que tiene que ver directamente con la familia. Así como dijimos, desobedientes a los padres, y esta palabra significa personas que son frías con sus familiares, que son inhumanos, que son hostiles, que son capaces de abandonar en la calle a sus padres, a sus hermanos y a sus abuelos. Yo he visto en las noticias, ¿verdad? Hemos visto muchas historias de terror en este sentido, cómo los hijos abandonan a los padres, ya cuando sienten que los padres ya son una carga, que ya están grandes, que ya no sirven para nada o que ya no les sirven a ellos, van y los abandonan ahí en un asilo, o les dicen, espérame tantito, voy en esta banca, ahorita vengo, voy a hacer esto y el otro, y jamás regresan. Son cosas terribles que Dios toma en cuenta y que Dios juzgará a estas personas que dice que no tienen afecto natural, o sea, no hay ni siquiera tantito amor a sus propios familiares. Entonces, ¿qué armas utiliza Satanás en estos postreros días? Nos podemos preguntar.
Esa palabra postreros días viene también del griego eschatos, que significa tiempos finales, últimos tiempos, o en ese momento significaba tiempos futuros, de acuerdo al tiempo que se escribió esta carta. ¿Para qué? Para atacar a la familia. ¿Sí? ¿Qué armas utiliza Satanás para atacar a la familia? Yo encontré 5 armas que vamos a ver el día de hoy. 5 armas que utiliza Satanás. La primera arma, bueno, y todas tienen que ver con el engaño, ¿verdad? Como fue engañado Adán y Eva en el principio. La primera arma que pienso yo que es una de las armas más letales que utiliza Satanás, el diablo, para atacar a la familia, es que la familia desconozca la palabra de Dios. Esto es, que los miembros de la familia no tengan a Cristo en sus vidas, que los padres, que los hijos no tengan a Cristo, no conozcan al Dios de la Biblia, que no tengan temor de Dios, que no tengan conocimiento de Dios, amén, del Dios revelado en la Biblia, amén. Esa es la primera arma, que creo que es una de las más letales, el desconocimiento de la palabra de Dios en la familia. Vamos a Deuteronomio, vamos a ver en el Antiguo Testamento, que dice en el capítulo 6, versículos 6 al 9. Dios habla con su pueblo, con el pueblo de Israel, y les dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dice Dios a su pueblo, y las vas a repetir a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Dios prometió bendecir al pueblo de Israel por medio de lo que Él enseñó primeramente a sus padres. ¿Quiénes son los padres del pueblo de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Dice ahí un poquito antes, ahí en el versículo 3. Y les dijo Dios que si aprendían a vivir en obediencia y conforme a sus mandamientos y estatutos y decretos, les iba a ir muy bien en la tierra que Dios les iba a dar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y miren que el pueblo de Israel no ha perdido su identidad hasta el día de hoy, ha podido permanecer y sobrevivir durante los últimos 4,000 años que Dios inició a este pueblo de Israel por medio de Abraham. Fue hace 4,000 años, y la ley que Dios les dio fue a través de Moisés, fue más o menos hace 3,500 años. Bueno, pues el pueblo de Israel no ha perdido su identidad gracias a que han obedecido los mandamientos de Dios. Dice que los padres tenían que repetir a sus hijos, amén, de sus mandamientos, de su palabra, estando en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, tenían que estar hablándole continuamente a sus hijos de la palabra de Dios. En ese momento que Dios le estaba dando la ley a Moisés, pues apenas se estaban escribiendo los primeros 5, o más bien los 5 libros de la Biblia que son llamados el Pentateuco. En ese momento apenas Dios estaba utilizando a Moisés para escribir su ley a su pueblo Israel. Imagínense, nada más había en ese momento los 5 libros, o se estaban escribiendo los 5 libros, y además, pues el primer libro escrito en la Biblia, de la Biblia, era el libro de Job. O sea que nada más había en ese momento 6 libros, y con estos 6 libros Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que tenían que guardar sus mandamientos. En el día de hoy, amén, el día de hoy ya tenemos una Biblia que es completa, que tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, por lo que ya tenemos la información completa. ¿Para qué? Para poder educar a nuestros hijos, para enseñarles a nuestros hijos
y para que ellos enseñen, ¿verdad?, a los hijos a sus hijos, o sea, a nuestros nietos, la palabra del Señor, la palabra de Dios. O sea que ese es el primer enemigo de la familia, no conocer, desconocer la palabra de Dios. Una familia sin Cristo, una familia es una familia que está perdida, que no tiene rumbo, que vaga por este mundo sin un rumbo fijo. Una familia que no conoce la palabra de Dios, pues no tiene un destino específico, anda sin un puerto definido a dónde quieran llegar en este mundo. Los padres de una familia secular, esto es de una familia sin Dios, no toman en cuenta la responsabilidad de educar a sus hijos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el primer peligro, ese es el primer enemigo de la familia. Muchos mandan a sus hijos a las escuelas seculares, pensando que ahí en las escuelas seculares se les van a educar a sus hijos, ¿sí? Y están esperando que otras personas extrañas a la familia, a ellos mismos, que no saben ni siquiera cómo piensan, ellos creen que ahí se les va a educar en las escuelas. Y eso es un grave peligro y va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la educación es responsabilidad de los padres en primer lugar. En la escuela los hijos solamente van a aprender algún oficio, alguna profesión, con lo cual puedan ellos trabajar, puedan ellos desenvolverse, van a obtener algún conocimiento, ¿verdad? Pero la educación se tiene que dar en la casa. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo de la familia? Desconocer la palabra de Dios. Amén. Si este es tu caso, pues yo te invito a que busques y a que conozcas la palabra de Dios, que es lo que enseñamos en esta congregación, en este ministerio. La segunda arma que utiliza el diablo para destruir a la familia es el machismo. ¿Qué es el machismo? Bueno, es una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres y que no tiene nada que ver con el orden establecido por Dios para la familia. Su principal característica es la degradación del sexo femenino, eso es el machismo, y siendo su mayor expresión la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de la mujer, ya sea la violencia que sea física, que sea emocional también, y la violencia hasta espiritual en contra de las mujeres. Espiritual pues puede ser cuando una mujer quiere conocer de la palabra de Dios y el hombre se lo prohíbe. Esa es violencia. Eso yo le llamo violencia espiritual. Y Dios creó a la familia bajo un orden establecido y bien definido. Amén. Para que todos como familia fueran bendecidos. Este segundo enemigo de la familia, que es el machismo, pues es obra de Satanás, creada en el corazón de Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la familia. Dios creó, dijimos, a la familia bajo un orden establecido. ¿Para qué? Para bendecirla, para bendecir tanto al esposo o al padre, bendecir a la madre, a la esposa, y con ello bendecir a los hijos, y también que la bendición alcanzara hasta los nietos y los hijos de los nietos, y así sucesivamente. ¿Qué dice Efesios? Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 5 con respecto a este orden establecido por Dios en su palabra. Efesios 5, 21, 25 dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. En algunas cosas, ¿no, verdad? Dice ahí en todo. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios. De acuerdo con la Biblia, el hombre debe de estar sometido, bajo sujeción y obedeciendo en todo a Jesucristo, que es su cabeza, amén, que es Cristo, es la cabeza de la iglesia, y Cristo es la cabeza, por ende, del varón, y la mujer, en este caso, debe sujetarse a la autoridad espiritual y de provisión de su marido, como aquí está escrito. ¿Y qué debe de hacer el esposo o el marido o el padre? Pues debe de amar a la mujer como Cristo amó la iglesia, amén, y dio su vida por ella, como recuerdan ahí el ejemplo que les di de este hombre que va con el pastor y le dice que se sentía muy angustiado porque creía que idolatraba a su esposa porque la quería mucho, y el pastor le preguntó, ¿y darías tu vida por ella? Y así como que empezó a dudar. Y dijo, no, pues quién sabe si daría. Bueno, entonces ni te preocupes, todavía no la amas como dice la palabra, que debes de amarla. Entonces, esa palabra sujetarse, someterse, también significa sostenerse para no caerse o ser movido de un lugar. O sea que, en contrario con lo que muestra o enseña el machismo, pues el someterse, el estar sometido, es una bendición para la mujer, que es sostenida, amén, en todo aspecto, o que debe de ser sostenida en todo aspecto, en el espiritual y en el material, por su marido. Entonces, aquí Dios ha establecido varios tipos de autoridad en el mundo para que el mundo funcione adecuadamente. Por eso Dios instituyó los niveles de autoridad. Por ejemplo, los gobiernos tienen que hacer cumplir la justicia en la sociedad, para eso son autoridad, y proveer protección para la sociedad. Por eso dice la palabra que los gobernantes llevan la espada. Si un gobierno no lleva espada, no procura la justicia para el pueblo, ¿qué pasa? Pues entonces no está fungiendo, no está haciendo lo que Dios le manda en su palabra. Los pastores, ¿sí?, deben de guiar y alimentar a las ovejas. Amén. Tienen autoridad para alimentar y guiar a las ovejas, pero tienen una autoridad sobre las ovejas en ese sentido. Los maridos para amar y proveer a sus esposas, amén, tienen esa autoridad. Y los padres para amonestar, tienen autoridad para amonestar a los hijos. Entonces, en cada caso la sumisión debe ser, es obligatoria, o sea, no está puesta en duda, pero tiene que ser de corazón, amén. Tenemos que aceptar esa sumisión en obediencia a Dios. Esto es de un ciudadano al gobierno, de un rebaño al pastor, de la esposa al esposo y del hijo al padre, amén. Ese es el modelo que Dios estableció en su palabra. La palabra de Dios dice que entonces la esposa debe someterse a un hombre, a su marido. No dice que debe someterse a todos los hombres, ¿verdad? ¿A quién debe someterse la esposa? A su marido. O sea, tiene que haber ahí un matrimonio. La regla no se extiende al lugar que ocupa, por lo tanto, esta regla no se extiende al lugar que ocupa la mujer en la sociedad. Amén. En segundo lugar, la esposa debe someterse voluntariamente, dijimos, a su marido en obediencia personal a nuestro Señor Jesús. Se somete la mujer a su marido porque éste ama y está a su vez sometido a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el orden perfecto. 3,
El ejemplo de la sumisión de una esposa es el de la iglesia a Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y 4, no se dice que en base a los talentos o habilidades o valor que tenga la esposa, el hecho de que ella se someta a su propio marido no implica que ella vaya a ser alguien inferior a su marido o alguien menos digna, ¿sí? Como se maneja con base al enemigo que es el machismo, que es creado, repito, en el corazón de Satanás. La tercera arma que utiliza, y sobre todo en estos últimos tiempos, que utiliza el adversario, es el engaño del feminismo. Nos vamos al otro lado. El engaño del feminismo, en el que el enemigo le ha sembrado a las mujeres por consecuencia, entre otras cosas, del propio machismo, que es un engaño también, en los cuales ha inyectado en las mujeres, les ha inyectado rencor, odio contra los hombres y en general en contra de la familia. Ese es el movimiento feminista. El movimiento feminista entonces es manipulado también por el propio Satanás, en los que las mujeres han sido engañadas con pensamientos negativos acerca de los hombres, acerca del hombre y acerca de lo que es la familia. Por ejemplo, las que han abrazado el movimiento o el pensamiento feminista entre las mujeres piensan que el matrimonio fue constituido para que los hombres lleven ventaja sobre las mujeres. Nada que ver con base a la palabra de Dios. Por lo que dicen las mujeres con ideología feminista, que deben ser libradas por medio de la eliminación del matrimonio. O sea, ese es un ataque directo, frontal al matrimonio conforme Dios lo hizo. Y animan a las mujeres a abandonar a sus maridos. Esto es, animan a que destruyan a sus familias y que el núcleo familiar sea reemplazado por una forma de familia que sea diferente. Por ejemplo, que las familias vivan nada más juntas, ¿sí? Satisfaciendo las necesidades de unos de otros, de todos en la familia, y siendo que los hijos, ¿verdad? Y que los hijos no sean la responsabilidad nada más de los padres, sino que los hijos sean responsabilidad de la propia sociedad, ¿sí? O sea que aquí tenemos todo en el pensamiento feminista o en el feminismo, vemos toda una mezcla de engaño que ha sembrado el enemigo en el corazón de las mujeres. El enemigo ha sembrado resentimiento, rebeldía, está utilizando el mismo comunismo, ¿sí? Dice, no, los padres no son los que deben educar a los hijos, sino que es el Estado, el gobierno. Eso se le llama comunismo. Promueven la desunión, el desorden, y promueven el que no haya afecto natural o amor dentro de las familias. O sea que también es uno de los enemigos actuales, feroces, que se han levantado en contra de la familia. Si este es tu caso, pues yo te invito, ¿verdad?, a que busques de Dios, busques la palabra de Dios, entiendas la Escritura, amén, que recibas a Cristo ahí en tu corazón. ¿Para qué? Para que todo este engaño, toda esta mentira sembrada por el enemigo ahí en tu corazón, el Señor la quite y puedas ser libre por Cristo Jesús. El cuarto enemigo de la familia, o la cuarta arma que utiliza Satanás en contra de la familia, pues es el engaño de lo que se le llama la familia moderna. Hay hasta series de televisión, ¿sí?, que hablan de este tema, la familia moderna. Hay series de televisión, en el cine, en las redes, que son realizadas para manejar este concepto de la familia moderna, que maneja y que presenta
a los valores y principios bíblicos, los ridiculiza, los ataca, dice que son obsoletos. Por ejemplo, estas series se presentan al padre y aún a la madre en una familia como personas intolerantes y fanáticas que están tratando de educar a sus hijos. Esa es la familia moderna, ¿verdad? Están tratando de enseñar a sus hijos, los manejan como personas intolerantes al ponerles límites, al darles responsabilidades a sus hijos para que no transgredan los mandamientos de Dios, ¿sí? La ley de Dios, donde manejan que no, pues los padres no tienen ningún derecho de enseñarles la escritura, la palabra de Dios a sus hijos, que va en contra directamente de la palabra de Dios, de lo que el Señor les enseñó ahí al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Presentan al padre, a la madre como fanáticos, intolerantes, que quieren educar a los hijos en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, y presentan también a los hijos, por el otro lado, burlándose de sus padres, ¿sí? Burlándose de las enseñanzas que les dan sus padres, diciendo, no, pues esas enseñanzas ya están obsoletas, ya no funcionan, están pasadas de moda, ya no sirven, ya no tienen sentido en los tiempos modernos, ¿verdad?, que estamos viviendo, ¿sí?, en los cuales se ha perdido todos los valores y principios que nos da la palabra de Dios, que nos da la Biblia, que nos da la Biblia para la familia, para que viva en bendición, en libertad, en unión, en amor. Amén. Entonces están confundiendo lo que es la libertad con lo que es el libertinaje. O sea, quieren que los hijos busquen el libertinaje antes que la libertad, porque Cristo nos hizo libres, amén, pero nos hace libres de ¿qué? Del pecado, libres del engaño, libres de la mentira, libres del error, libres de la infelicidad, amén. Para eso vino Cristo, para eso nos dio la libertad. Dice Proverbios 22:6, amén, ahí en la escritura, solo versículo con respecto a cómo debe enseñar los padres a los hijos. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Ese es un proverbio escrito ahí en la Biblia. Entonces, en el modelo bíblico dado por Dios para la familia, los padres son los responsables, amén, de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la guía, amén, es el manual que Dios nos dejó al hombre para saber qué hacer. Y en ese manual, desde un principio, pues está el manual de cómo debe levantarse una familia de Dios, y que vemos claramente que el primer ataque del enemigo, ¿contra quién fue? Contra la familia. Amén. ¿Para qué? Para destruirla. Entonces, si como padres de familia no educamos a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Pues alguien más o alguien extraño a la familia lo va a hacer, y lo más seguro pues es que va a ser el enemigo, va a ser Satanás. Y la quinta y última arma que utiliza Satanás, que vamos a ver el día de hoy, y que está utilizando fuertemente en estos tiempos finales para destruir a la familia de Dios, a la familia cristiana. Estamos hablando de la familia de Dios. Acuérdense, la familia de Dios es la que conoce la palabra de Dios, las escrituras. Si tu familia, si tú no reconoces la palabra de Dios y no te dejas guiar por la palabra de Dios, no eres todavía familia de Dios, no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios, no tienes la potestad de haber sido nuevamente podido nombrar como un hijo de Dios. Entonces la quinta arma que utiliza Satanás para destrucción de la familia es la ideología de género. Esto es la confusión con respecto al género de las personas, a la sexualidad,
Es el ataque de Satanás, el ataque final terrible que está ejerciendo en contra de la masculinidad, en contra de la femineidad, amén, creada por Dios, y que este ataque está desenfrenado en todo el mundo. El incremento del ataque del ataque contra la familia, contra el matrimonio, se ha dado, por ejemplo, con la emisión de leyes, con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que, digo, simplemente por lógica, podemos ver que se trata de una relación antinatural, ¿sí? Ya que no puede haber reproducción de la familia si se junta un hombre con un hombre o se junta una mujer con una mujer, no hay reproducción de la familia. Con eso, en ese momento, si se diera entre esa relación entre todos, pues desaparecería la raza humana en ese momento, ¿sí? Porque ya no habría procreación, o sea que es algo antinatural. El cambiarse de sexo, el cambiarse de sexo con el que alguien nació, pues eso destruye la moralidad y la familia conforme fue creada por Dios, lo cual nos habla de que hay una franca rebeldía contra Dios y contra sus leyes. ¿Y qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra por esta clase de pecado. Y que no duden que Dios volverá a hacer lo mismo en estos tiempos finales, en el mundo que está en rebeldía en contra de Dios. Dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. Y también dice Levítico 20:13, que ese sí lo tenemos, Levítico 20:13, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Gloria a Dios. Aquí es clara la palabra de Dios, el mandamiento de Dios para los que todavía dudan al respecto. Entonces, ¿cómo concluimos esta enseñanza acerca de los enemigos? Tiene más enemigos la familia, pero hasta ahí le vamos a dejar estos 5 enemigos que son fundamentales, que van en contra de la familia. Podemos hablar del aborto, otros enemigos que tiene la familia, pero hasta ahí le vamos a dejar. Solo vamos a concluir que el objetivo de Satanás desde el engaño que propició tanto al varón como a la varona en el huerto del Edén, pues no fue un engaño en lo particular, no engañó en lo particular ni a Eva ni a Adán, sino que vino a crear un engaño sobre la familia de Dios. ¿Para qué? Para destruirla. ¿Por qué? Porque Satanás solo vino a robar, matar y destruir. Y lo hace porque nosotros podemos ser familia de Dios si nos apegamos a la Escritura, a la palabra de Dios. Podemos ser levantados nuevamente como familia. Éramos familias caídas, disfuncionales, pero que ahora Dios nos ha levantado nuevamente como familias delante de Él por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué ataca Satanás a la familia? Porque nos odia. Nos odia como familia de Dios. Amén. Él fue destituido para siempre, sin posibilidad de levantarse delante de Dios nuevamente. Y nosotros como familia sí podemos hacerlo. Amén. Podemos regresar a casa como regresó el hijo pródigo. Amén. Gloria a Dios. Y solo para terminar quiero leer una cita en Gálatas 3:28 que habla de la igualdad que hay entre el hombre y la mujer, o del varón y la varona, o el varón y la mujer.
escribe el apóstol Pablo, para que entendamos esto bien en la palabra de Dios. En la palabra de Dios el hombre no es más alto, más arriba, ni la mujer está más abajo, ni es superior ni inferior, ninguno de los dos. Pablo escribió en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego. A partir de que vino Cristo, Cristo quitó cualquier tipo de nacionalidad, amén. Ya no hay esclavo ni libre. Dice, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. A partir de que Cristo vino, amén, todos somos iguales en Cristo Jesús. La iglesia, amén, en la iglesia de Cristo todos somos iguales delante del Señor. Y la varón y el varón y la varona, el varón y la mujer, o el hombre y la mujer, amén, somos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, consideremos estos enemigos, amén, y apliquemos la palabra de Dios para vencer a estos enemigos, porque dice la palabra que somos más que vencedores. Gloria a Dios. Podemos tener una familia victoriosa en Cristo Jesús. Por ello tenemos que estudiar y aprender la palabra de Dios y recibir a Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Reciban a Cristo, amén, en sus vidas, en sus familias. Padres, yo los invito a que recibas a Cristo, a que tomes tu responsabilidad que tienes delante de Dios de guiar a tu familia. Tú eres el responsable. Si tu familia, si tu esposa, si tus hijos no están funcionando, bueno, pues ahí hay algo que se debe de hacer. Tú tienes que buscar en primer lugar al Señor y ya Dios tocará posteriormente la vida de tu mujer, si es el caso, de tu esposa o de tus hijos. O si tú eres esposa y tu marido no camina con el Señor, pues yo te animo a que lo pongas en oración, a que busques al Señor para que Dios toque el corazón de tu esposo en este caso o de tus hijos. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, que nos enseñas el problema que hay en las familias disfuncionales que hay en el mundo, que son la gran mayoría, porque han sido atacadas, están siendo atacadas por el maligno, por nuestro adversario, por Satanás. Y te damos gracias, Señor. Queremos ser parte de tu familia, Dios. Queremos volver a casa y ser familias tuyas, Señor. Así como tú levantaste una familia a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, un pueblo tuyo basado en la familia, en los padres, Señor. Así estamos pidiéndote, Señor, que en tu iglesia levantes familias que te alaben, que te adoran, que conozcan tu palabra y que sean liberadas de todo engaño y de toda mentira del enemigo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, y gracias. Oramos para la libertad y la bendición para las familias conforme dice tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga. Nos despedimos en estos momentos ahí de las redes. Nosotros seguimos con nuestra reunión. Amén. Aquí en el Ministerio Jesucristo Gobierna, su amigo Edgar Pulido, pues les manda bendiciones. Les recuerda que Maranata, nuestro Señor Jesucristo, viene pronto. Dios los bendiga a todos. Amén.